El día de hoy, en la tarde, se va a llevar a cabo una sala plena de la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de deliberación del Poder Judicial, precisamente para abordar este tema. Desde luego, el principio es acomodarnos a los planteamientos de este decreto de urgencia. Eso creo que está dado. Ese decreto establece que para los otros poderes del Estado y para los órganos constitucionales autónomos, la decisión de rebaja por 3 meses es voluntaria, y por eso que requiere un acuerdo de los órganos de gobierno de estas instituciones, y nosotros lo vamos a hacer, y como digo, el día de hoy se va a llevar a cabo este acuerdo. ¿Y cuál es la temperatura? Por lo menos usted... Perdón, sí, Karina, sí, adelante. Sí. ¿Cuál es la temperatura? Al menos usted estaría de acuerdo, porque hace algunas semanas el Poder Judicial dio a conocer información sobre una contribución, pero solamente de un día de trabajo. Y aquí se estaría recortando el sueldo por 3 meses, el 15%, que es muchísimo más de lo que ustedes pretendían contribuir. Desde luego. Es que la primera ocasión, que no lo había hecho casi nadie, decidimos que son para las víctimas del propio Poder Judicial, los afectados por el poder del Poder Judicial. Hoy en día las lógicas son desde luego mucho más complejas, mucho más amplias, y por tanto el principio de solidaridad social se impone, y creo que la perspectiva de la Sala Plena de la Suprema Corte está en una línea contributiva bajo las perspectivas antes indicadas. De acuerdo, están de acuerdo. Es decir, si interpretamos sus palabras, o sea, ustedes conversan, ¿no es cierto?, antes de, de reuniones de la trascendencia como la de hoy, y entiendo lo que usted está expresando es el ánimo de los jueces con respecto a este tema. Es decir, de seguir, digamos, la misma ruta que ha planteado el Ejecutivo con respecto a este tema, ¿no? Y es inevitable, ¿no? Es inevitable. Yo espero de todos los órganos públicos que tomen esa línea, y también espero de todos los órganos privados, de todo el país, de aquellos que tienen sueldos más relevantes, que asuman una lógica de solidaridad directa para quienes resulten afectados por la COVID, que son ya muchísimos en nuestro país, lamentablemente. Yo entiendo... Un tema que tiene... Sigue, Nicolás, sigue. Luego yo. Sí, un tema que tiene que ver directamente con la responsabilidad del sistema de justicia frente a la situación que estamos viviendo es la crisis de los penales. Es decir, el coronavirus nos ha enfrentado a los dramas nacionales, a los problemas sin resolver, a las cosas que no se han hecho, a lo que se ha hecho mal, ¿no es cierto? Y uno de los problemas es el tremendo hacinamiento de los penales, donde una circunstancia como esta, de lo que se está hablando es de una vez más de la vida y la muerte de personas. Entonces, ¿qué de lo que se tiene que hacer depende de ustedes, y qué es lo que me imagino que esto va a ser parte también de la agenda de hoy y tendría que ser parte de la agenda constante de discusión por parte de los jueces supremos? Primero, el tema de penales, de establecimientos penitenciarios, se debe de abordar desde una lógica de política de Estado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las responsabilidades, desde luego, son compartidas. Unos tendrán más, tendrán menos, pero todos estamos inmersos y somos parte del problema y debemos ser parte de la solución. Usted dice algo que es fundamental. El derecho a la salud es uno de los enfoques propios del derecho a la vida, y sin el cual no hay derechos posibles si no hay vida. Y cuando se trata de una situación tan grave, frente a una desatención al sistema penitenciario de muchísimos años atrás, entonces hay que utilizar y hay que asumir como primera prioridad la defensa de la salud y de la vida, pero bajo pautas muy proporcionales que solucionen siempre parcialmente el problema. Yo creo que con los proyectos de ley que presentó el Poder Judicial y el decreto legislativo que ahora está elaborando el gobierno, tienen que salir un promedio entre 10, 15 mil personas necesariamente.
El sistema penitenciario no da para más. Exitosa. Y el drama de un genocidio por COVID es muy presente, es dramático, es profundo. Entonces hay que... Pero lo que está diciendo usted es muy grueso, doctor San Martín. Es decir, si no se toman las medidas que se tienen que tomar, y fíjese, acabamos de estar conversando sobre que lo peor de la crisis del coronavirus todavía no lo hemos vivido en Lima, que es lo que va a venir. Y uno de los lugares donde probablemente la epidemia golpee más fuerte es los penales, precisamente por las condiciones de hacinamiento. Ahora, usted dice, claro, si no se hace lo que hay que hacer, estaríamos siendo, o el sistema de justicia se convertiría en responsable o en cómplice de un genocidio. Eso sí, lo tengo muy claro. Y lo he dicho siempre, y inclusive cuando presenté el proyecto ante el Congreso por parte del Poder Judicial, así lo hice ver. Y diciendo, señores, 70 y tantos días, esto tiene que modificarse y tiene que plantearse de un modo radical. ¿Y qué tendría que ocurrir, doctor San Martín? O sea, ¿cuáles son las medidas que habría que tomar para que esas entre 10 y 15 mil personas que están presas y que podrían no estarlo, es decir, a ver, pasen a otra condición? Hay que trabajar en varios planes. Desde luego, para la excarcelación lo básico es una ley, y lo básico es la actitud que debe tener el Poder Judicial. Organizarse lo estamos haciendo porque ya hay una norma nuestra interna que está obligando a todos los jueces a revisar todas las prisiones preventivas, todas, y verlas y compararlas en función a los criterios nuevos que tienen que ver con la pandemia. Primero hay que hacer todo un trabajo interno de revisión de todas las causas. Y sobre eso, grandes listas, tenemos que cumplir con desarrollar los criterios para excarcelar. Y esto tiene que hacerse rápido. Y las normas deben ser objetivas, claras, precisas, para evitar situaciones dudosas, porque creo, y aquí la transparencia es fundamental, los criterios públicos son centrales y sobre todo la libertad de prensa, que es vital y nos permite descubrir errores, falencias y pautas negativas, ¿no es cierto? Doctor San Martín, yo quería cambiarle de tema un poco porque usted está hablando del tema de la salud y el derecho que se tiene a tener salud, ¿no?, dentro de los penales. Pero ¿qué pasa? Usted encabeza el Poder Judicial, es juez supremo y todo nuestro sistema de justicia. Por eso le hago yo la pregunta, bueno, está el Poder Judicial, están los jueces, están los fiscales. ¿Qué se podría hacer para garantizar también esta justicia para las personas que en este momento están necesitando oxígeno? ¿Qué se puede hacer cuando hay empresas que no están actuando como debería ser dentro de una pandemia, cuando se está acaparando, cuando se está especulando, cuando se está atentando directamente contra la salud de miles de peruanos y de los más vulnerables? ¿Qué puede hacer el sistema de justicia? A ver, el tema fundamental es que forma parte de lo que los criterios propios del llamado Estado social. El Estado, la sociedad, no puede permanecer inerme frente a situaciones que directamente inciden en el bien jurídico más básico que tienen los ciudadanos: derecho a la vida y derecho a la salud. Aquí corresponde una actitud muy intensa, muy fuerte, muy consistente del Estado para tratar de fijar líneas que permitan una sensibilización del mercado y que se pueda lograr el conjunto de insumos que se necesita para garantizar la salud. Desde luego, medicamentos y luego todo lo que significa oxígeno y demás implementos indispensables. Pues el Estado tiene que agilizar todas sus actividades de adquisiciones y líneas de control. Pero claro, aquí hay un problema que ya está en la raíz misma de la estructura de la economía nacional, ¿no? ¿En qué medida podemos aceptar un Estado intervencionista y que al final el remedio que se piensa lógico puede ser peor que en la enfermedad? Acá lo más importante es un debate para economistas y para políticos, totalmente,
Lo más importante es esta actitud proactiva que tiene que tener el Estado. Y sobre todo, lo que está pasando ahora, hay toda una economía negra que está tratando y que está introduciendo al mercado una serie de remedios, una serie de medicamentos adulterados. Aquí la función de la policía, la función de la fiscalía es absolutamente fundamental. Las aduanas también tiene que estar muy, muy clara en los criterios de control. Pero claro, el Estado peruano, por su debilidad intrínseca, tiene pocas posibilidades o no muchas para controlar estas falencias que ahora inciden en la propia vida de las personas. Grandes males, grandes remedios. Yo creo que acá el Estado tiene que tener una actitud sumamente fuerte para lograr que en efecto estos mecanismos no se sucedan. Los problemas de acaparamiento que está sancionado en el Código Penal, por lo demás, esto va a requerir todas unas operaciones policiales, operaciones de la Fiscalía sumamente intensas, que DIGESA empiece o trabaje con más fuerza, en fin, esto requiere toda una movilización de los órganos públicos para garantizar la vida de los ciudadanos. Es decir, que al igual como hay toda una movilización para el tema de los penales, debería hacerse eco y hacer todo un movimiento también así de fuerte para que se contenga pues esta especulación y esta mala utilización de algunas empresas respecto a la venta del oxígeno. Tiene que ser así desde el Estado. Es muy importante, y desde luego también la prensa, ustedes tienen que ser, como lo están haciendo, sumamente activos para denunciar y poner en la cabecera de la opinión pública estas conductas que atentan ya no contra criterios X, sino fundamentalmente contra la vida. Sin vida no hay sociedad, y es la base de todos los derechos fundamentales. Eso hay que tenerlo claro. Hay que actuar, y hay que actuar con firmeza y sobre todo con mucha imaginación. Imaginación, claro, porque para garantizar... Claro, porque si me permite la interrupción, doctor San Martín, a partir de lo que le está preguntando Karina, ¿no es cierto? La necesidad de actuar no solamente con severidad, sino con celeridad, ¿no es cierto? Claro. Frente a estos delitos que están significando un atentado contra la salud de los peruanos. Pero eso nos enfrenta directamente a los problemas que de alguna manera el hacinamiento en los penales ha revelado. Es decir, tenemos más de 30.000 personas que están presas con prisión preventiva. Y si no tiene detrás un tremendo estudio de abogados, o no es un político o un empresario encopetado, ¿no es cierto?, metido en las redes de corrupción, no va a conseguir un habeas corpus para que le modifiquen la prisión preventiva por otro tipo de medida. O resulta ahora que tenemos montones de gente que están presas y que podrían no estarlo, porque ya no significan una amenaza para la sociedad, porque les falta poco tiempo para cumplir sus condenas, porque son madres que tienen que atender a sus hijos, ¿no es cierto? Y a la vez están en la fase final de su condena. Es decir, eso nos enfrenta a que hay un montón de cosas que ahora estamos discutiendo qué hay que hacer, y la pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho antes? Y lo segundo es ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo le vamos a dar al país un sistema de justicia oportuno y eficiente? No hay disculpa para la tremenda verdad que usted está diciendo. Eso está claro. Entonces, lo que nosotros como Poder Judicial hemos dispuesto es una movilización de todos los jueces para que revisen estas causas. Una exigencia al INPE para que publique las listas de todos aquellos presos preventivos y sobre todo listas que deben de publicarse, decisiones que deben de comunicarse. Yo creo que la transparencia, la publicidad es un incentivo fundamental para evitar que solo salgan los que tienen medios o recursos con una lógica clasista que es inaceptable en una democracia. Eso es absolutamente fundamental y creo que hay que trabajar mucho en esa línea. Las leyes que se están trabajando en el Poder Ejecutivo tienen esa finalidad, algo de eso conozco, y ojalá que se expidan pronto y sobre todo que todo nuestro sistema vaya trabajando en esa línea. Fíjese usted,
tenemos más de 37.000 presos preventivos. Yo creo de que de esos, entre 10, 15.000 tal vez se justifique su prisión preventiva. Y hay que trabajar intensamente desde la pandemia para lograr que solamente que se cumpla este gran principio democrático de que solamente en el proceso penal la regla es la libertad y la excepción es la prisión. Creo que eso los jueces tenemos que tener conciencia, pero por lo demás también es un problema colectivo, porque como usted sabe, la presión social, la más media en general, en determinados casos emblemáticos, siempre postula que la prisión preventiva es la solución inmediata para los grandes problemas de criminalidad grave o presuntamente grave. Creo que todos tenemos que contribuir para serenarnos, para lograr que seamos proporcionales en las respuestas punitivas, que no intentemos solucionar todo con el derecho penal, porque el derecho penal es muy tosco, no necesariamente resuelve, a veces agrava los problemas, pero nuestra obligación como jueces es aplicarlo bajo criterios de ponderación y objetividad sumamente claros. Y en eso creo que estamos o deberíamos estar todos, y la prensa contribuir a esa serenidad, a esa exigencia de rapidez, de celeridad y sobre todo a esa lógica de entender al prójimo. Y claro, también tenemos que, no hay que olvidarnos, la otra cara de la medalla del juicio de ponderación que son las víctimas, ¿no? Y sobre todo la seguridad pública, la seguridad ciudadana. Tenemos que hacer siempre una ponderación, pero en casos dramáticos de pandemia, el criterio preferente es la salud. Creo que eso también lo tiene claro todo el mundo.